Maya se despertó antes del sol, como lo hacía casi todos los días, con el cuerpo pesado de quien trabaja de madrugada y la cabeza llena de las tareas que venían por delante. Aquella mañana en particular, el jardín parecía más silencioso de lo habitual. El césped húmedo, el olor a tierra reciente en el aire y la extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar. Salió a cumplir la rutina, regar las plantas, revisar las ventanas del ala de los niños, coger la lista de la compra del día. Cuando pasó junto al cantero lateral, escuchó un ruido amortiguado, como si algo pequeño estuviera luchando por salir de la tierra. Un instinto puro la empujó hacia adelante, agarró una pala y comenzó a cavar sin pensar, las manos temblando tanto por el frío como por el pánico. La tierra cedió y por un segundo que duró una eternidad, solo vio ojos pequeños y sucios, una boca que respiraba con dificultad y el cabello sujeto con una goma. Ethan estaba allí, con tierra en las pestañas, envuelto en una manta fina, y Maya lo sacó del agujero como si extendiera su propio cuerpo para protegerlo. En ese momento, todo era urgencia, la manta en el regazo, la prisa por llevarlo a la casa, el corazón latiéndole como si fuera a romper las costillas. La reacción dentro de la mansión fue inmediata y cortante. Alarmas discretas, pasos acelerados por el pasillo y rostros que variaron entre el choque y el miedo, pero sin verdadero cariño. Celeste apareció elegante, el rostro impecable, y habló con voz controlada como quien elige cada palabra para moldear la realidad. Antes de que Maya pudiera explicar lo que había hecho, la madrastra ya la señalaba con mirada acusatoria, transformando el acto de salvar en una prueba contra quien salvó. Otros empleados se cerraron en silencio. Algunos se acercaron para ayudar, otros se alejaron, atraídos por una necesidad de autopreservación o por la sombra de poder que Celeste ejercía. Alguien llamó a la policía, otro cuidó de Ethan, y Maya se quedó allí, empapada de tierra y sudor, sintiendo el peso de miradas que ya habían decidido su culpa. En el rostro de Sofía había confusión y alivio mezclados. Ella se acercó sin miedo, sujetando la mano del hermano como quien confirma que aquello era verdad. Maya percibió con una claridad helada que no era solo la desconfianza lo que la rodeaba. Había piezas plantadas, miradas coordinadas y una prisa por montar la versión de los hechos que la dejaba sin aliento. Mientras la casa se dividía entre quienes protegían a Celeste y quienes callaban, Maya sintió nacer dentro de sí una determinación silenciosa, descubrir por debajo de las mentiras lo que realmente había sucedido. Maya pasó el resto de la mañana sentada en la sala de inspección de la mansión, una habitación fría, usada raramente, donde el silencio pesaba más que cualquier acusación verbal. No tenía esposas ni policías a su lado, pero la manera en que los guardias la observaban dejaba claro que no podrían estar más convencidos de su culpabilidad. Mientras esperaba a que alguien finalmente la escuchara, notó detalles que antes le parecían irrelevantes. La ausencia de Celeste desde el inicio de la confusión, el susurro rápido entre dos niñeras, la forma en que un objeto envuelto en plástico fue llevado apresuradamente al exterior por la ama de llaves. Todo parecía coreografiado, como si el guión ya estuviera escrito antes incluso de que Ethan fuera encontrado. Y, aún así, el único pensamiento que mantenía firme a Maya era la mirada asustada del niño cuando lo sacó de la tierra. Una mirada que no mentía, que no fingía y que decía que él la necesitaba más que nunca. Sintió crecer en ella una mezcla de miedo y responsabilidad, algo que no eligió, pero que ya formaba parte de su cuerpo, como si siempre hubiera estado allí. Y fue en ese silencio pesado que comprendió. No solo intentaban incriminarla, intentaban borrar la verdad antes de que pudiera emerger. Cuando finalmente le permitieron volver al trabajo, no porque confiaran en ella, sino porque la policía aún no había concluido nada. Maya percibió que la casa había cambiado. Los susurros la seguían por los pasillos como si cada respiración fuera un juicio. Los empleados evitaban su mirada, temiendo ser asociados a alguien que Celeste claramente quería derribar. La única excepción era Sofía, que la observaba de lejos con una mezcla de preocupación y valentía infantil, como si supiera algo que no podía decir. Maya comenzó a circular por la casa más atenta, anotando en silencio todo lo que veía: jeringas en un cajón,
cajón donde no deberían estar. Frascos sin etiqueta en la repisa alta del baño de los niños. Marcas discretas en el brazo de Ethan que no parecían rasguños de juego. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de que la versión presentada por Celeste no solo era improbable, era imposible. Pero el miedo a hablar y ser aplastada por la influencia de esa mujer la mantenía en una estrategia de supervivencia. Recolectar cada detalle, cada mirada, cada gesto sospechoso, hasta tener algo que nadie pudiera distorsionar. Y dentro de ella empezaba a formarse una verdad tan clara como dolorosa. Eso no había sido un accidente, y Ethan no se había enterrado solo. Maya volvió al jardín a primera hora de la tarde, aún sabiendo que sería observada desde lejos por los guardias. Quería entender el lugar donde encontró a Ethan, buscar cualquier señal que pudiera haber pasado desapercibida en la prisa de la mañana. La tierra todavía estaba removida, pero había huellas alrededor que no parecían de un niño, pasos más largos, profundos y un rastro ligero, como si alguien hubiera arrastrado algo pequeño antes de cubrir el agujero. Se agachó y pasó la mano por la superficie fría, recordando el temblor del niño al ser sacado de allí, el sonido amortiguado que la hizo actuar sin pensar. Mientras miraba, oyó abrirse la puerta de la veranda y reconoció el sonido del tacón de Celeste golpeando el suelo de madera, un ritmo lento, calculado. Maya no tuvo que levantarse para sentir el peso de esa mirada, una mirada que siempre parecía evaluarla como si fuera un objeto fuera de lugar. Celeste preguntó, con voz demasiado dulce para la ocasión, qué estaba haciendo allí, y aún sin acusar directamente, el tono dejaba claro que cualquier respuesta sería usada en su contra. Maya solo murmuró que estaba terminando el trabajo, intentando ocultar la incomodidad al notar que Celeste no parecía mínimamente afectada por lo sucedido con Ethan. Cuando Celeste se alejó, quedó en el aire una sensación extraña, un perfume demasiado intenso, incompatible con alguien que debería haber pasado el día cuidando a los niños o acompañando investigaciones. Maya intentó volver al servicio, pero no conseguía ignorar lo que acababa de notar: la frialdad de la mujer, su falta de prisa, la forma en que parecía irritada, no asustada. Caminó hacia un lateral de la casa y encontró algo que la dejó quieta por unos segundos: una pequeña tira de tela azul prendida a una rama baja, igual al material del abrigo que Ethan llevaba el día anterior. Eso reforzaba de manera casi dolorosa que él no había llegado allí solo. Maya guardó la tela en el bolsillo, escondida, y respiró hondo, sintiendo aumentar la responsabilidad como un peso nuevo sobre sus hombros. Estaba cada vez más claro que Celeste quería que cualquier pista desapareciera rápido, y que la historia inventada por ella sería impuesta por la fuerza, a cualquier costo. En ese instante, Maya decidió que no se quedaría solo reaccionando. Empezaría a actuar silenciosamente, aunque eso significara caminar al borde del peligro dentro de la propia casa donde trabajaba. Maya pasó el resto de la tarde observando la rutina de la casa como si la viera por primera vez. Percibió que Celeste rara vez estaba sola. Siempre había alguien cerca, como si necesitara audiencia para mantener la fachada de esposa perfecta y madrastra dedicada. Pero en los breves intervalos en que creía no estar siendo observada, su rostro cambiaba. La expresión se endurecía, irritada, casi fatigada de sostener tantas versiones diferentes de sí misma. Maya también notó que la ama de llaves evitaba cualquier acercamiento con la patrona, desviando la mirada como quien teme que una palabra equivocada cueste el empleo. Sin embargo, cuando cruzaba con Maya, la miraba con acusación, como si ya hubiera recibido instrucciones claras sobre a quién desconfiar. La sensación de aislamiento creció, pero con ella vino algo que sorprendió a la propia Maya: una valentía silenciosa, un malestar profundo de saber que intentaban manipular todo para convertirla en villana. Pensó en Ethan, en cómo apretó su mano cuando recuperó el aire, y eso bastó para alejar el miedo por algunos instantes. La verdad estaba ahí, esparcida en pequeñas señales, y sabía que debía juntar cada pedazo antes de que alguien los borrara para siempre. Al final de la tarde, mientras ayudaba a Sofía a organizar los juguetes en su cuarto, Maya observó otra cosa que la puso en alerta. La niña tenía marcas discretas en los brazos, pequeños hematomas que no parecían caídas comunes. Eran demasiado simétricos, como si fueran resultado de alguien sujetando con
con fuerza. Sofía intentó esconderse al notar la mirada de Maya, tirando de la manga de la blusa, como quien aprendió pronto a no llamar la atención sobre su propio dolor. Maya se acercó despacio, sin presionar, pero la niña terminó susurrando que la madrastra no le gustaba cuando hacían demasiado ruido. Eso rompió algo dentro de ella, porque comprendió que Sofía no hablaba de una bronca cualquiera. Había miedo real en la voz frágil de la niña. Antes de que Maya pudiera responder, una de las niñeras entró veloz en el cuarto, mirando todo con un tipo de vigilancia que no existía el día anterior. La tomó de la mano y se la llevó sin dar explicaciones, dejando a Maya con la clara sensación de que estaban controlando lo que los niños decían. A partir de ese momento, Maya supo que debía ser aún más cautelosa. Trataba con alguien capaz de herir y silenciar a los niños sin dejar rastros aparentes. Maya pasó la noche observando la habitación de los niños por la rendija de la puerta, como quien intenta aprender el ritmo de una casa que la excluyó. Memorizó la posición de los muebles, los juguetes que Sofía dejaba en el suelo y el lugar donde Ethan prefería sentarse cuando la inquietud venía. Pequeños detalles que podrían convertirse en pistas. En el silencio, revisó con la mirada el cajón del cambiador y encontró 2 jeringas desechables envueltas en papel, demasiado limpias para haber sido usadas en esas diminutas manos. Algo ahí no encajaba. Recordó las marcas en el brazo de Sofía y las inyecciones rápidas que había visto aplicar a Celeste cierta vez, con sonrisa contenida. Eso no era cuidado, era control. Guardó las jeringas en un bolsillo sin tocar las puntas, consciente de que cualquier manipulación podría comprometer lo que necesitaba probar. Al pasar por la cocina, escuchó a la empleada mayor comentar en voz baja sobre medicamentos que la madrastra pedía con nombres distintos. Una necesidad de ocultar qué y por qué. Maya anotó mentalmente todo eso, sabiendo que cada fragmento podría convertirse en una línea de la historia verdadera si alguien escuchaba con valor. Durmió poco, con el cuerpo en alerta, porque ahora sabía que la propia casa guardaba las respuestas y que tendría que moverlas con paciencia y cautela. A la mañana siguiente decidió actuar con cautela. Fingió sumisión mientras circulaba, pero observaba y registraba. Habló de forma ligera con la cocinera, que mencionó sin darse cuenta un frasco derramado y escondido en el armario inferior, además de un olor dulzón que siempre aparecía después de las visitas nocturnas de Celeste. Maya pidió perdón por preguntas tontas y entre tareas abrió cajones donde nadie más parecía meter mano. Encontró un estuche con documentos rasgados y dentro papeles con nombres antiguos que no encajaban con la historia oficial. También vio una pequeña caja metálica escondida detrás de tarros, con gomitas de medicamentos aplastadas dentro. Nada que una familia sensata usara sin receta. Cada descubrimiento alimentaba una convicción. Había un patrón de encubrimiento y manipulación meticulosa, y Celeste ejercía control mediante miedos y sustancias que nadie cuestionaba. Maya guardó todo en secreto, sabiendo que exponerlo exigiría pruebas y un relato coherente. Tenía que proteger a los niños y al mismo tiempo no convertirse en objetivo hasta tener algo irrefutable. Mientras tanto, fortalecía el vínculo con Sofía y Ethan con gestos simples. Un vaso de agua de más, una historia contada en voz baja, una mirada que dijera «no estás sola», para que en el momento justo sus voces pudieran romper el silencio que mantenía la verdad enterrada. A media tarde, mientras recogía ropa en la lavandería, Maya notó algo que le revolvió el estómago. El abrigo azul de Ethan, el mismo que llevaba el día que fue enterrado, estaba completamente limpio, lavado con urgencia y separado de las demás prendas. Eso no era rutina. Nadie lavaba piezas específicas tan rápido, a menos que quisieran borrar pistas. Lo tomó con cuidado y notó un desgarro discreto en el lateral, exactamente del tamaño de la tira de tela que había encontrado en el jardín. El corazón le aceleró, no por miedo, sino por la certeza creciente de que Celeste intentaba reorganizar la escena del crimen para incriminarla. La puerta chirrió detrás de ella y Maya tuvo apenas tiempo de devolver el abrigo a la canasta antes de que la niñera nueva entrara, preguntando con frialdad ensayada por qué tardaba tanto allí. Maya respondió con naturalidad, intentando ocultar la respiración tensa, porque entendió que cualquier movimiento en falso podría denunciarla antes de tiempo. En cuanto quedó sola, se apoyó en la pared y respiró hondo, asimilando el peso de ese hallazgo y dándose cuenta de que estaba más cerca de la verdad
verdad de lo que imaginaba. Y cuanto más se acercaba, más peligroso era permanecer en esa casa fingiendo normalidad. Poco después, mientras ordenaba el corredor del ala de los niños, oyó un llanto ahogado desde la habitación de Ethan. Abrió la puerta despacio y encontró al niño sentado en un rincón, abrazando las rodillas, con la respiración temblorosa. Un llanto silencioso, contenido, como quien ya aprendió que llorar fuerte trae consecuencias. Se acercó con calma, sentándose en el suelo sin tocarle, simplemente creando un espacio seguro para que él pudiera respirar. Tras unos minutos, Ethan levantó la mirada y en sus ojos había algo que parecía una súplica, no de protección, sino de que alguien creyera en él. Entonces señaló hacia la puerta con miedo evidente y balbuceó que ella se enfada cuando hablo. Maya no preguntó quién era ella, no hizo falta. El simple hecho de que él se permitiera decir eso ya era enorme, y ella entendió que las piezas que faltaban para confirmar la verdad estaban en las memorias de los niños, memorias que Celeste había ido silenciando con su manipulación constante. Al salir de la habitación, Maya tuvo certeza de que no podía esperar más. Necesitaba actuar, juntar pruebas antes de que Celeste se diera cuenta de que la narrativa empezaba a resquebrajarse. Aún en el pasillo, Maya notó que la puerta del cuarto de Celeste estaba entreabierta. Algo raro, pues la madrastra siempre mantenía sus espacios cerrados como si guardara secretos dentro. Vaciló unos segundos, consciente de que entrar allí podría costarle el empleo, su seguridad e incluso su libertad, pero la imagen de Ethan encogido en el rincón seguía pulsando en su mente. Aprovechando que todos estaban ocupados con la llegada de un proveedor en la cocina, Maya entró sin hacer ruido. La habitación olía fuerte a perfume mezclado con medicamentos, y esa combinación decía más que cualquier explicación verbal. En la mesa de noche había frascos sin etiqueta, algunos vacíos, otros con demasiado líquido para ser de uso eventual. Nada que encajara con el estilo de vida de alguien sano. Abrió el primer cajón y encontró documentos con más nombres de los esperados, fotografías antiguas con rostros tachados y una carta mal doblada que mencionaba una reevaluación psicológica. Cada detalle reforzaba lo que Maya ya sospechaba, pero que aún no se había atrevido a admitir. La historia de Celeste estaba llena de agujeros y de identidades intercambiadas. Cuando oyó pasos en el pasillo, devolvió todo en su sitio con cuidado y salió rápido, con el corazón acelerado y la certeza de que ahora se movía en algo mucho mayor que una injusticia. Más tarde, mientras preparaba la mesa de los niños, Maya vio a Sofía entrar en la sala con un dibujo arrugado. La niña se acercó despacio, mirando hacia atrás como quien teme ser seguida, y le entregó el papel con manos temblorosas. El dibujo era sencillo, hecho con lápices de colores, pero su contenido hizo que la respiración de Maya se cortara. Mostraba una figura grande empujando a una figura pequeña dentro de un agujero en el suelo. La niña no necesitaba talento para que aquello fuera increíblemente claro y doloroso. Sofía señaló a la figura grande y murmuró casi inaudible, dijo que era un juego. Maya tragó saliva, sintiendo impotencia y urgencia, porque ese dibujo no era solo una revelación, era una prueba emocional del trauma que Sofía guardaba en soledad. Antes de que pudiera consolarla, una sombra apareció al final del pasillo. Celeste, con la mirada afilada, observando como quien evalúa si está a punto de perder el control. Maya dobló el dibujo rápidamente y lo guardó en el delantal, fingiendo una calma que no tenía, mientras prometía en silencio proteger a esos niños, cueste lo que cueste. Cuando Celeste entró en la sala, el ambiente cambió, como si alguien cerrara una ventana que dejaba pasar el aire. No dijo nada al principio, solo caminó hasta la mesa, acomodando cubiertos ya alineados, como si necesitara controlar hasta lo que no estuviera fuera de lugar. Maya sintió su mirada atravesarla, buscando cualquier signo de nerviosismo, cualquier pista de que algo había sido descubierto, y por un momento Celeste pareció oler el miedo, inclinando la cabeza de un modo demasiado leve para quien solo observaba. Comentó con voz forzada y dulce que los niños estaban exageradamente sensibles últimamente, como si necesitaran reglas más firmes. Maya mantuvo rostro neutro, pero por dentro la frase confirmó que Celeste sabía que estaba perdiendo el control y estaba dispuesta a recuperarlo a cualquier precio. Cuando la madrastra salió de la sala, el silencio que quedó no era solo ausencia de sonido,
serio, era advertencia. Maya tenía conciencia de que ahora la observaban aún más de cerca y que cualquier paso en falso podría ser usado para callarla. Horas después, mientras ordenaba el armario de los materiales de limpieza, escuchó a dos niñeras conversando en voz baja en el pasillo. Hablaban sobre la noche anterior, cuando Celeste había despertado a la casa entera diciendo que oyó ruidos extraños en el jardín, el mismo jardín donde Ethan fue hallado. Una de las niñeras comentó que la madrastra estaba siempre al borde de un ataque y que, en los últimos meses, había empezado a romper objetos pequeños cuando se enfadaba, culpando luego a los empleados. La otra dijo que la había visto llorar sola, decir cosas inconexas, como si estuviera presa de recuerdos que nadie entendía. Maya comprendió que la inestabilidad emocional de Celeste no era secreto, solo algo que todos fingían no ver para evitar conflictos. Cuando se marcharon, Maya se quedó un rato intentando asimilar todo: la inestabilidad creciente, los frascos escondidos, los documentos con identidades cambiadas, los niños con miedo. Era como si, poco a poco, una figura entera se revelara, una figura sombría, capaz de encantar por fuera y destruir por dentro sin dejar huellas, y supo que, si quería impedir algo peor, debía seguir reuniendo cada pieza de esa verdad antes de que Celeste advirtiera que el rompecabezas se estaba armando. A primeras horas de la noche, mientras preparaba la bandeja de la cena de los niños, Maya notó que faltaba uno de los frascos que siempre veía en el armario alto de la cocina, ese que, según la cocinera, solo Celeste usaba. Era un frasco pequeño, de vidrio ámbar, con tapa metálica, y que siempre quedaba escondido detrás de tarros más grandes. Su ausencia hizo que el corazón de Maya se acelerara, no porque supiera el contenido exacto, sino porque entendía que Celeste manejaba eso a escondidas en momentos concretos, siempre después de algún episodio de llanto o descontrol de los niños. Revisó los armarios discretamente, sin llamar la atención, pero no estaba en ningún sitio. Minutos después, oyó pasos apresurados en la escalera y reconoció la respiración corta de Sofía, como si la niña huyera de algo. Entró en la cocina, sosteniéndose el brazo con fuerza, y dijo sin mirar a Maya que la madrastra estaba nerviosa otra vez. Ese otra vez pesó más que cualquier explicación. Sugería que aquello pasaba con frecuencia, en ciclos que nadie osaba detener. Maya se agachó para ponerse a su altura, pero antes de preguntar, la niña murmuró: «No la dejes llevarme». La frase golpeó a Maya como un puñetazo, no por ser inesperada, sino porque sonó a un pedido de auxilio que se había tragado durante meses. Tomó la mano de Sofía con delicadeza y la condujo a la sala de juegos, intentando crear un espacio seguro, aunque provisional. Mientras la niña dibujaba en silencio con el lápiz tembloroso, Maya observaba signos que delataban el miedo. La forma en que se encogía al menor ruido, cómo no se daba vuelta completamente a la puerta y cómo mantenía los pies listos para huir. Con cada gesto quedaba más claro que Celeste usaba el silencio de los niños como arma, y que ambos, Sofía y Ethan, vivían en estado de alerta permanente. Maya respiró hondo y decidió que debía confrontar a la madrastra ese mismo día, antes de que pasara algo peor. No por valentía, sino porque la alternativa, seguir viendo a esos niños aplastados emocionalmente, era intolerable. Con el estómago apretado, dejó a Sofía en la sala y caminó hacia el cuarto de Celeste, sabiendo que esa conversación podría definir el rumbo de todo. Y aunque el miedo era grande, algo mayor la empujaba, la certeza de que, si no hacía nada, nadie lo haría. Maya llegó a la puerta del cuarto de Celeste y tocó con delicadeza, intentando mantener la voz firme pese al nerviosismo que recorría su cuerpo. Por unos segundos no hubo respuesta, pero el silencio detrás de la puerta parecía demasiado atento, como si alguien decidiera qué versión de sí misma mostrar. Cuando finalmente abrió, Celeste apareció con el rostro impecablemente arreglado, pero los ojos delataban agitación, algo que intentaba ocultar tras el maquillaje perfecto. Maya respiró hondo y dijo con voz controlada que necesitaba hablar sobre los niños, pero apenas terminó la frase y vio el rostro de la madrastra endurecerse. Celeste levantó la barbilla, cruzó los brazos y preguntó con una calma falsa si Maya insinuaba alguna falla en sus cuidados. La empleada negó con cuidado, pero explicó que Sofía estaba asustada, que Ethan mal dormía
tenía y que algo claramente no estaba bien. Por un instante, Celeste no respondió. Solo miró a Maya como quien analiza una amenaza que debe neutralizar. Y entonces, con una sonrisa cargada de veneno, dijo que los niños demasiado sensibles necesitaban aprender límites. Un límite que, según ella, Maya nunca entendería. La conversación se salió de control demasiado rápido. Celeste pasó de fría a agresiva en segundos, acercándose a Maya con pasos lentos, como quien invade el espacio del otro para causar incomodidad. Dijo que estaba cansada de empleados que creían saber más que ella acerca de su propia familia y que, si Maya seguía interfiriendo, encontraría consecuencias serias. La amenaza fue clara, directa, sin rodeos, y el tono no dejó lugar a dudas. Quería que Maya se callara. Pero algo cambió en la empleada en ese instante. Quizá el recuerdo de Ethan siendo sacado de la tierra, o el dibujo de Sofía, o simplemente la percepción de que nadie en esa casa protegería a los niños si ella se rendía. Con la voz temblorosa pero firme, Maya dijo que no le tenía miedo. Fue un error que notó demasiado tarde. La mirada de Celeste se volvió opaca, distante, como si algo en ella se quebrara y diera paso a una versión más peligrosa de sí misma. Celeste no necesitó mucho para voltear la situación contra Maya. En un gesto calculado, llamó a la ama de llaves y a los guardias, y con voz mansa informó que había visto a Maya tocar objetos de los niños mientras todos estaban ocupados. Una acusación simple que en ese ambiente pesaba lo suficiente para aislar a cualquier empleado. Maya sintió el suelo desaparecer por un segundo. La misma casa que había ayudado a mantener funcionaba ahora como tribunal, y las personas que antes le sonreían fingían no oír. Los guardias la llevaron a la sala de control para una conferencia rápida, y Maya fue conducida entre miradas indiferentes, algunas compasivas, otras de reproche, como si ya hubieran decidido que creer en Celeste era más seguro. En la sala registraron sus pertenencias con frialdad. Ella mantuvo la calma por fuera, pero por dentro el miedo era agudo, no por perder el empleo, sino por lo que Celeste podría hacer a los niños si Maya fuera apartada para siempre. Antes de salir, Maya colocó discretamente el dibujo de Sofía doblado en el bolsillo interior del delantal y apretó con cuidado la pequeña tira azul que había guardado, pruebas que debía preservar a toda costa. Celeste observó todo con una sonrisa contenida, como quien ya ganó sin pelear. Sus palabras después fueron medidas para que nadie dudara. Habló de invasión de privacidad y conducta inapropiada, estampando culpa donde Maya solo había encontrado urgencia por salvar una vida. Cuando la sacaron del ala de los niños, Maya miró de reojo a Ethan y a Sofía. Las miradas de los niños se cruzaron con las suyas, y en ese instante nació entre ellos una promesa silenciosa. No los abandonaría, ocurriera lo que ocurriera. Afuera, mientras los guardias esperaban órdenes, Maya respiró profundo y organizó los próximos pasos en la cabeza como quien arma un plan con las pocas piezas que le quedaban. Sabía que una denuncia formal, inmediata contra Celeste, sonaría imposible sin pruebas sólidas. También sabía que si hablaba sin documentos, sería nuevamente la empleada acusada. Así decidió una estrategia lenta y certera: continuar reuniendo evidencias, proteger las voces de los niños y encontrar a alguien fuera de la casa que pudiera escuchar sin miedo. Un policía, un abogado, cualquiera imparcial que no se inclinara ante el brillo de la riqueza. Mientras caminaba por el jardín para calmar la respiración, recordó el abrigo rasgado, las jeringas, el frasco desaparecido, el dibujo de Sofía, y percibió que tenía más de lo que parecía. Faltaba organizarlo todo en una línea coherente. La sensación de derrota fue breve, reemplazada por una determinación íntima. Maya sabía que si perdía la calma ahora, también perdería el poco poder que aún tenía sobre la verdad. Guardó las pruebas en el bolsillo delantero del pantalón, junto al corazón, y tuvo un pensamiento claro. No se trataba solo de probar su inocencia, era de sacar a esos niños del miedo y obligar a la casa a encarar una verdad que se había ocultado demasiado tiempo. Con eso en mente, salió a la calle para, primero, respirar aire que no estuviera controlado por miradas de lujo y, segundo, pensar en quién podría confiar fuera de esos muros. Maya salió de la propiedad despacio, sin prisa, sintiendo el peso de las miradas que quedaron atrás como cadenas invisibles. En la calle, el aire parecía
parecía más común, menos pulido, más directo, y eso le dio un alivio rápido y necesario. Caminó hasta la panadería de la esquina, un lugar modesto donde siempre paraba a comprar pan en sus días libres. Allí conocía a la dueña, Rosa, que hablaba con cualquiera como si fuera familiar. Rosa la reconoció al instante y sin muchas preguntas le ofreció un café y un banco en el fondo, un espacio seguro para pensar sin ser observada. Maya contó una versión reducida de los hechos, sin demasiados nombres, solo lo suficiente para que Rosa entendiera el peligro y la injusticia. La dueña de la panadería escuchó con atención, el rostro más serio con cada detalle. Cuando Maya mencionó las marcas en los niños y las jeringas, Rosa le apretó la mano. «No te calles», le dijo, con la sencillez directa de quien conoce la vida. Rosa conocía a un policía del barrio, alguien honesto que ayudaba a gente sencilla sin inclinarse ante influencias. Se ofreció a llamarlo. Maya pensó en el riesgo. Volver con alguien podría llamar la atención de la casa, pero allí, en ese momento, necesitaba un aliado fuera de los muros. Aceptó la llamada, sintiendo que, por primera vez desde la mañana, había una posibilidad real de que alguien de afuera escuchara sin miedo. Poco después llegó el policía, un hombre de mediana edad, ojos cansados, del tipo que ya vio mucha injusticia, pero aún no desistió de intentar arreglar el mundo. Escuchó a Maya con calma, hizo preguntas directas sobre fechas, horarios y señales, sin juicio previo. Cuando ella mostró el dibujo, la tira azul, y describió las jeringas, su rostro cambió, asumiendo el peso de quien entiende la urgencia. Explicó que no podía intervenir en un conflicto dentro de una propiedad privada sin denuncias formales, pero que podía registrar una declaración y, más importante, hacer una observación formal que impidiera cambios bruscos en el estado de los niños sin investigación. Maya sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Era poco, pero era algo oficial que empezaba a registrar declaraciones fuera de la influencia. De Celeste, el policía anotó todo. Pidió que Maya estuviera disponible para formalizar la denuncia y aseguró encaminamientos, como una visita técnica para revisar frascos y las jeringas encontradas. Antes de irse, aconsejó a Maya que no confrontara a Celeste sola de nuevo y dijo que mantendría contacto discreto, como quien entiende que exponer demasiado podría eliminar cualquier chance de recolectar pruebas. Maya volvió a la casa con un documento en el bolsillo, una pequeña declaración policial, y con la sensación de que la maquinaria exterior empezaba a moverse en favor de la verdad. Al atravesar la verja, miró a Ethan y Sofía jugando en el patio y sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero ahora no caminaría sola. Maya regresó adentro como si nada hubiera pasado, recogiendo platos y hablando en voz baja, pero por dentro armaba cada movimiento pensando en cómo proteger las pruebas que ya tenía. Guardó la pequeña tira azul dentro de la costura del delantal y escondió las jeringas en una caja de cerillas vacía, buscando dejarlas en un lugar que solo ella conociera. Se ocupó de los horarios, anotó mentalmente cuando Celeste salía de su cuarto y cuando los empleados almorzaban, para crear ventanas seguras en las que pudiera revisar rincones de la casa sin ser vista. Hora a hora coleccionaba detalles, la risa forzada de una empleada, la mirada de alivio cuando Celeste salía de la sala, la forma en que las puertas del jardín se cerraban con llave en horarios extraños. Habló de forma ligera con Ethan mientras le llevaba el tentempié, notando que ahora evitaba la mirada directa al hablar de la madrastra. En él algo se encogía, como si dijera más con gestos que con palabras. Sofía, en cambio, se acercó más, confiando en esa presencia que no exigía control. Contó en voz baja que Celeste a veces enterraba los juguetes cuando eran ruidosos y que había un lugar detrás de la rosa donde iba sola. La respuesta llegó con una tensión que cortó la garganta de Maya. Juguetes enterrados no eran solo rabia, eran un patrón, un gesto que podría haberse repetido en algo peor. Respiró hondo, prometió mantener la calma y memorizó el lugar detrás de la rosa para investigar cuando nadie mirara. Al día siguiente, el policía que Rosa había contactado volvió con un técnico de la comisaría para hacer una revisión discreta, un procedimiento que Maya sabía delicado en un entorno tan controlado. Ella guió al técnico con cuidado, llevándolo a lugares que podía mencionar sin levantar sospechas. El cajón del cambiador, donde encontró las jeringas,
muebles, la cocina donde el frasco desapareció, el jardín lateral cerca de la rosa. Mientras esperaban afuera, Celeste reapareció con el rostro compuesto, ofreciendo una sonrisa fría al policía y fingiendo cooperación. Maya notó la sutileza del juego, la actitud pública perfectamente ensayada. El técnico pidió fotografiar algunos objetos y recoger pequeñas muestras. Maya, con el corazón apretado, entregó la tira azul que había escondido, diciendo solo que la había encontrado en el jardín. Sofía, que la seguía de lejos, pasó cerca y murmuró que recordaba el sitio donde la madrastra enterraba, señalando sin querer hacia la rosa. Los ojos de la niña se abrieron, como quien teme recordarlo. El policía registró todo con calma y prometió mantener contacto, pero advirtió que los procesos legales exigirían pruebas y declaraciones formales, reforzando la necesidad de que Maya no confrontara a Celeste directamente. Al ver al técnico alejarse con una pequeña bolsa conteniendo la tira y las muestras, Maya sintió un alivio contenido. No era la victoria, pero sí la transformación de sus sospechas en evidencia concreta, algo que podría hablar fuera de esos muros. Y cuando Celeste la cruzó en el pasillo, sonrió como quien sabe que tiene cartas bajo la manga, sin imaginar que poco a poco las cartas se estaban dando vuelta. El chat GPT dijo: Maya percibió que, aun con la investigación empezada afuera, el ambiente dentro de la mansión se volvía cada vez más pesado. Celeste parecía desconfiada, circulando por los pasillos con una mirada que barría cada detalle, como si buscara grietas en una pared a punto de colapsar. La madrastra empezó a convocar reuniones rápidas con los empleados, exigiendo disciplina e insinuando que algunos estaban perdiendo el foco. Una frase arrojada al aire como advertencia indirecta. Maya mantuvo la postura calma, pero notaba que Celeste estudiaba cada uno de sus gestos, como si intentara descubrir hasta dónde había llegado. Ethan empezó a tener más pesadillas. Se despertaba sudando, pidiendo ayuda en voz baja, siempre con miedo de que ella volviera por la noche. Sofía seguía a Maya por la casa en silencio, como si necesitara cercanía para asegurar que todavía había alguien allí en quien confiar. Los detalles que los niños dejaban escapar reforzaban lo que Maya ya sabía. Su terror no era nuevo, ni reciente, ni fruto de la imaginación. Era consecuencia de convivir con alguien emocionalmente inestable, capaz de estallar por nada y de ocultar las explosiones con sonrisas calculadas. Una noche, cuando la casa estaba casi en silencio, Maya oyó un ruido proveniente del exterior. Abrió la puerta de la cocina despacio y vio una luz débil parpadeando cerca de la rosa, una linterna moviéndose a toda prisa. Escondida tras la sombra de la pared, observó la silueta de Celeste arrodillada en el suelo, removiendo la tierra con las manos, como si estuviera desesperada por ocultar algo que nadie debía ver. El corazón de Maya latió fuerte. Era el mismo lugar que Sofía había mencionado, donde los juguetes desaparecían. Celeste levantó la cabeza, miró alrededor con paranoia evidente y arrojó dentro del hoyo un pequeño objeto envuelto en tela oscura. Luego cubrió todo con tierra rápida, como si estuviera acostumbrada a hacerlo. Movimientos repetidos, ágiles, entrenados. Maya no se acercó. Sabía que necesitaba que eso quedara registrado, no confrontado. Volvió al interior, cogió el móvil viejo que casi no usaba y tomó fotos discretas de la tierra removida antes de que alguien pudiera impedirlo. No de la madrastra, sino del resultado de su acción. Y por primera vez desde el inicio de todo, sintió que tenía algo verdaderamente decisivo en sus manos. A la mañana siguiente, Maya despertó con la sensación de que el día traía un peso distinto, como si algo estuviera por romperse. Al entrar a la cocina, encontró a dos guardias conversando en voz baja. Uno mencionó que Celeste había pasado la noche en vela, recorriendo la casa como una sombra. Maya percibió que la madrastra estaba a punto de perder el control. Sus intentos de mantener la fachada perfecta empezaban a desmoronarse bajo el peso de su propia paranoia. Al cruzar el pasillo principal, vio a Celeste ante un espejo, arreglándose el cabello con movimientos repetidos, casi mecánicos, como si intentara convencerse a sí misma de que aún lo dominaba. Todo. Cuando notó a Maya al fondo, su sonrisa apareció demasiado rápido, demasiado falsa, una sonrisa que confirmaba el desequilibrio creciente. La llamó con voz dulce, pero la mirada
mirada era dura y le hizo preguntas banales sobre horarios, tareas e informes, como si pusiera a prueba la consistencia de cada respuesta. Maya contestó con calma, ocultando el nerviosismo, y notó que Celeste trataba de identificar exactamente a dónde había ido la noche anterior. Era una cacería silenciosa, y ambas lo sabían, sin necesidad de mencionar la palabra. Poco después, mientras ordenaba la sala de juegos, oyó pasos apresurados y se giró a tiempo de ver a Sofía entrar corriendo, con el rostro pálido. La niña sostenía algo cerrado en la mano, un pequeño broche dorado, sucio de tierra, que decía haber encontrado cerca de la rosa. Maya lo reconoció al instante. Celeste solía llevar ese broche en cenas importantes, un objeto que nunca dejaba fuera de vista. Que estuviera enterrado era una señal clara de que la madrastra había perdido algo en la acción de la noche anterior, y aquello podía convertirse en prueba si se usaba bien. Maya se arrodilló, tomó las manos de Sofía y le pidió que guardara el broche hasta poder entregarlo al policía. La niña aceptó, pero sus ojos mostraban más miedo que comprensión, como si temiera que Celeste descubriera que lo había cogido. Antes de marcharse, Sofía murmuró con voz quebrada que Ethan no quería jugar fuera porque oyó a la mamá nueva pelear con la tierra. Maya sintió el estómago hundirse. Ya no era solo sospecha. Los niños absorbían fragmentos de escenas que no deberían presenciar, y cada fragmento encajaba con precisión escalofriante en el cuadro que ella intentaba formar. Al final de la tarde, el policía con quien Maya había hablado discretamente apareció cerca de los portones, sin uniforme, como había prometido. La llamó a un punto ciego de las cámaras externas y le pidió que mostrara todo lo que había reunido hasta entonces. Maya entregó el broche, la pequeña tira azul ya registrada, fotos de la tierra removida, y describió en detalle la escena que había visto la noche anterior. Celeste, arrodillada, enterrando algo a toda prisa. El policía escuchó con seriedad y dijo que ese conjunto de indicios ya no era solo una alarma. Se trataba de pruebas claras de acción criminal e intento de manipulación de evidencias. Explicó que solicitaría una pericia oficial en el jardín y que, si se encontrara un objeto enterrado, aquello podría cambiar por completo el rumbo de la investigación sobre el intento de homicidio contra Ethan. Maya sintió el corazón latir con fuerza, como si por fin viera una salida tras tantos días de tensión creciente. Pero el policía advirtió que Celeste probablemente detectaría la movilización y que cuando eso sucediera podría reaccionar de formas impredecibles. Maya lo sabía. Ya había visto en la mirada de la madrastra la oscilación entre encanto y violencia contenida. Al despedirse, el policía le puso la mano en el hombro y dijo: «Estás salvando a esos niños. Sigue firme». Esas palabras resonaron como impulso para lo que aún vendría. Cuando Maya volvió al interior de la casa, encontró a Celeste en la sala de estar, junto al piano, completamente inmóvil, como si escuchara algo que solo ella oía. Su expresión era difícil de descifrar. No era ira, no era tristeza, era una mezcla de desesperación y cálculo, como si intentara prever quién estaba a punto de traicionarla. Al notar la presencia de Maya, Celeste preguntó si había visto a alguno de los guardias cerca de la rosa. La pregunta fue tan directa que el cuerpo de Maya se congeló por un segundo, pero logró responder naturalmente, diciendo que no había reparado en nada específico. Celeste frunció el ceño unos instantes, analizando cada microexpresión de Maya, y luego sonrió, una sonrisa fina, tensa, que no alcanzaba los ojos. Comentó que revisaría algunas cosas en el jardín más tarde, y el subtexto sonó a advertencia. Celeste sentía que algo escapaba de su control. Maya comprendió al instante que debía avisar al policía antes de que la madrastra intentara remover cualquier prueba restante. El juego silencioso entre ambas había llegado a un punto en que cualquier movimiento en falso podía decidir el destino de los niños y el propio de Maya. Maya logró enviar un mensaje rápido al policía cuando entró en la despensa para buscar detergente, el único lugar de la casa sin cámaras. Escribió lo esencial. Ella lo notó. Va a mover el jardín hoy. La respuesta llegó casi inmediata, pidiéndole que se mantuviera al margen y confirmando que una unidad vendría discretamente antes del anochecer. Con el teléfono en la mano, respiró profundo, intentando contener la angustia
angustia que le apretaba el pecho. Sabía que si Celeste llegaba primero a las pruebas, todo lo que había construido podría venirse abajo. Al volver al pasillo, notó que la actividad de los empleados era extraña. Cuchicheos, miradas rápidas hacia la puerta trasera, como si todos sintieran que algo fuera de lo normal estaba por ocurrir. Ethan y Sofía estaban en la sala de juegos, más callados que nunca. El niño sostenía un coche roto, girando las ruedas con ansiedad, mientras Sofía mantenía los ojos fijos en la puerta, como si temiera que alguien apareciera en cualquier momento. Maya intentó sonreírles, pero sus expresiones lo decían todo. Los niños percibían la tensión de la casa con una sensibilidad dolorosa. Antes de 1900 salir nuevamente, Maya juró no permitir que ese día terminara sin protección real para ellos. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el jardín de una luz anaranjada, Celeste salió de la casa con pasos decididos, llevando guantes y una expresión que mezclaba urgencia y furia silenciosa. Maya la observó desde la ventana de la cocina, escondida tras la cortina, mientras la madrastra caminaba directo hacia la rosa, exactamente el punto donde había cavado la noche anterior. Celeste se arrodilló y comenzó a remover la tierra con prisa, casi desesperada, como quien busca borrar rastros antes de que alguien lo vea. Sacó un pequeño paquete del suelo, lo desenvolvió rápido y al ver su contenido dejó escapar un suspiro tembloroso que mezclaba alivio y pánico. Luego se levantó y comenzó a caminar en círculos, respirando hondo y presionándose las manos contra la cabeza como si luchara contra pensamientos que la asfixiaban. A distancia se veía claro. Celeste no solo estaba enfadada, estaba derrumbándose. Al percibir movimiento en la verja, se paralizó. 3 hombres se acercaban despacio, 2 con chalecos discretos y el tercero cargando una maleta de peritaje. La expresión de Celeste cambió al instante. Terror puro. Y antes de que pudiera correr o esconder lo que sostenía, uno de los peritos anunció educadamente: «Señora, necesitamos que se aparte del área. Orden judicial para inspección». Los peritos acordonaron la zona con cintas discretas mientras Celeste intentaba recuperar la postura elegante que siempre usaba como armadura, pero sus manos temblaban y eso no pasó desapercibido. Uno de los agentes le pidió que entregara el objeto que tenía, el mismo paquete que había desenterrado minutos antes. Celeste vaciló 2 largos segundos, evaluando si fingía no oír o intentaba ocultarlo de nuevo, pero finalmente extendió el envoltorio con un gesto rígido. Al abrirlo, el perito encontró restos de tela infantil, sucia de tierra y con marcas de presión que no encajaban con una broma, como Celeste siempre alegaba cuando se la confrontaba. El técnico registró todo mientras ella observaba pálida, como si cada clic de la cámara le quitara una capa de control. Al otro lado de la ventana, Maya contuvo la respiración, sabiendo que ese momento podía ser el inicio del giro definitivo, parte de la verdad saliendo finalmente de la tierra donde Celeste intentaba enterrarla. Dentro de la casa, el clima cambió de inmediato. Los empleados se movían más despacio, sin saber si debían seguir trabajando o presenciar lo que ocurría afuera. Sofía y Ethan, que estaban en la sala, notaron el movimiento inusual y corrieron hacia Maya, buscando una explicación en su rostro. Maya se arrodilló, los abrazó y dijo solo que todo estaba bien, y por primera vez sintió que no mentía. Por la ventana vio a los peritos desenterrar un objeto tras otro, y con cada hallazgo aumentaba la ansiedad de Celeste. Ella intentaba discutir, levantaba la voz, decía que interpretaban mal todo, pero su discurso era incoherente, atrapado entre la rabia y el pánico. Cuando finalmente le pidieron que los acompañara a la comisaría para aclaraciones, Celeste reaccionó, no con agresión física, sino con un colapso emocional tan intenso que nadie pudo ya fingir que era una mujer equilibrada. El marido, Ricardo, llegó en ese instante, convocado por los agentes. Él observó la escena sin entender, viendo a su esposa gritar que estaban todos contra ella, mientras los peritos sostenían pruebas, extraídas del propio jardín de la mansión. Y frente a ese caos, Ricardo hizo algo que nunca antes había hecho. Miró a Maya buscando respuestas. Maya se acercó a Ricardo despacio, consciente de que cualquier palabra en ese momento tendría un peso enorme. Estaba visiblemente afectado, incapaz de conciliar la imagen de la esposa elegante con la escena que acababa de presenciar en el jardín. Preguntó a Maya con la voz
voz quebrada qué estaba pasando, no con arrogancia, sino con miedo genuino, como quien finalmente se da cuenta de que dejó escapar señales importantes bajo su propio techo. Maya explicó todo de manera simple y directa. Habló de las marcas en los niños, de las jeringas, de los objetos enterrados, del dibujo de Sofía, del abrigo rasgado, del intento de enterramiento de Ethan. Mientras hablaba, Ricardo alternaba la mirada entre ella y los agentes, tratando de encajar cada parte de la historia que nunca había querido ver. Al mencionar que había encontrado a Ethan enterrado vivo, su rostro palideció de un modo que ninguna palabra de Celeste jamás había provocado. Se llevó la mano a la frente, respirando hondo, como quien comprende que confió en la persona equivocada durante mucho tiempo. Y quizá por primera vez vio a Maya no como empleada, sino como alguien que estaba allí para proteger lo que él más decía amar, aunque no había sabido verlo. Ricardo pidió ver a los niños y Maya lo llevó a la sala de juegos. Cuando Sofía corrió hacia él con los ojos llenos de lágrimas contenidas, algo se rompió dentro suyo. Una pieza silenciosa que había sostenido la creencia de que todo estaba bajo control. Ethan se quedó quieto, con el coche roto en la mano, mirando a su padre con cautela, sin saber si podía confiar. Ricardo se arrodilló y los abrazó, pero los niños estaban rígidos, tensos, acostumbrados a esperar lo peor ante el cambio de humor de los adultos. Maya observó la escena con el pecho apretado, entendiendo que el daño emocional causado por Celeste era más profundo que cualquier marca visible. Ricardo miró a Maya otra vez, con la voz fallando, y preguntó por qué no había contado todo antes. Maya respondió con la verdad cruda: nadie en la casa le habría creído, y temía que cualquier denuncia sin pruebas pondría a los niños en más peligro. Él asintió despacio, comprendiendo la gravedad, y también cuánto había fallado como padre al no ver lo que sucedía ante sus ojos. Fue entonces cuando Ricardo tomó la primera decisión correcta en mucho tiempo: proteger a sus hijos a toda costa, aunque eso significara afrontar la verdad más dolorosa de su vida. Ricardo salió de la sala de juegos con un semblante transformado. Ya no había duda ni defensa automática de Celeste, solo la gravedad de quien por fin vio el terror que crecía en su casa. Caminó hacia el jardín, donde los peritos aún catalogaban los objetos extraídos del suelo, y pidió explicaciones formales. Al mostrarle las piezas sucias de tierra, las marcas, las telas infantiles y el patrón de enterramiento, el rostro de Ricardo perdió cualquier rasgo de incredulidad. Se llevó la mano a la cara, como quien intenta procesar que alguien tan cercano fue capaz de actos tan oscuros. Como si algo en él se hubiera roto, formuló una sola pregunta: ¿ella hizo esto a mi hijo? El policía respondió con honestidad. Las pruebas apuntaban en esa dirección. Ricardo quedó inmóvil unos segundos, hasta que su respiración empezó a fallar. No era rabia aún, era choque profundo que derribaba cualquier defensa. Cuando Celeste fue introducida en el coche policial, gritó que intentaban arruinarle la vida, que todo era conspiración, pero Ricardo no reaccionó. Se dio la vuelta y se alejó, como quien finalmente acepta que la verdad estuvo ahí todo el tiempo, aunque enterrada literalmente, hasta que alguien tuvo el coraje de desenterrarla. Dentro de la casa el silencio se difundió como un peso nuevo, ya no de miedo, sino de consecuencia. Los empleados evitaban hablar en alto, como si no supieran qué postura tomar después de ver a la mujer que dominaba la casa ser llevada por la policía. Maya volvió junto a los niños, se sentó en el suelo y los abrazó mientras intentaban asimilar el cambio repentino en el ambiente. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, por primera vez sin mirar por encima del hombro, como si por fin lograra respirar sin miedo. Ethan, todavía callado, se acercó despacio y dejó el coche roto en el regazo de Maya, como quien dice en silencio: es seguro estar contigo. Esa confianza simple y frágil fue todo lo que ella necesitó para mantenerse fuerte en ese momento. Cuando Ricardo regresó a la sala, parecía más pequeño, más humano, alguien que finalmente dejó caer las defensas que sostenía durante años. Le agradeció a Maya, no con formalidad, sino con un cansancio profundo, como quien reconoce que su familia sigue viva gracias a ella. Y en ese pequeño agradecimiento sincero, Maya sintió la primera señal real de que el ciclo del silencio empezaba a romperse. Ricardo pasó el resto del día reorganizando la rutina de la casa con un cuidado que parecía surgir de una responsabilidad
recién descubierta. Se sentó con Maya y, sin formalidades innecesarias, preguntó qué consideraba mejor para los niños. Nombres simples, opciones prácticas, detalles que hasta entonces estaban en la programación de Celeste. Maya contó lo que había visto, lo que escuchó de los niños y el trabajo que aún quedaba. Seguimiento psicológico, informes médicos y un plan de convivencia seguro que no los expusiera a reacciones impulsivas. Ricardo escuchó en silencio, haciendo preguntas puntuales y pidiéndole que le avisara siempre que notara algo fuera de lo normal. Había culpa, pero también una voluntad concreta de reparar. Insistió en que Maya siguiera cuidando a Ethan y Sofía, ofreciendo no solo el empleo, sino un compromiso más estable, pago adecuado, autonomía en decisiones del día a día de los niños y acceso a informaciones antes negadas. Algunos empleados recibieron la medida con alivio, otros con resentimiento. El poder que Celeste ejerció dejó heridas que aún requerían tacto para sanar. Maya aceptó, no por ambición, sino porque vio en ello la oportunidad de transformar un hogar marcado por el miedo en un lugar donde los niños pudieran poco a poco volver a confiar. Al salir de la sala, respiró hondo y sintió una mezcla de cansancio y propósito. Sabía que el camino sería largo, pero ahora tenía aliados dentro y fuera de la casa. Esa noche, al cerrar la puerta del cuarto de los niños, supo que algo había cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz y con ella la posibilidad de curación. Mientras la policía consolidaba el caso y los peritos finalizaban los informes, Maya siguió cuidando las pruebas y las pequeñas rutinas que anclaban a Ethan y Sofía. Hubo visitas de asistentes sociales, conversaciones con psicólogos y sesiones donde los niños pudieron dibujar sin miedo, y poco a poco sus voces empezaron a ganar color y contorno. Maya acompañaba todo en silencio y tomaba notas que más tarde entregaría al abogado que Ricardo contrató. Su credibilidad creció porque ahora había comprobación técnica y testigos imparciales. Algunas personas que antes la miraban con sospecha comenzaron a saludarla con un gesto contenido. No era gloria, era reconocimiento silencioso del papel que jugó. Celeste fue formalmente imputada y el proceso, aunque doloroso, sacó a la luz patrones que debían ser enfrentados para que ninguna otra niña o niño de esa casa sufriera de nuevo. Maya no buscó reflectores, pero aceptó colaborar con declaraciones, siempre centrada en proteger a los niños y preservar la verdad. Al final del día, cuando las luces se apagaban en el pasillo y las risas infantiles volvían tímidamente, se sentó junto a Ethan y Sofía y escuchó, sin prisa, las pequeñas historias que querían contar. La sensación fue de misión cumplida, aunque incompleta. Había mucho trabajo por delante, rehabilitación emocional y confianza que reconstruir, y ella estaba dispuesta a continuar. Con el paso de las semanas, la casa empezó a adquirir otro ritmo, menos tenso, menos silencioso, como si el aire circulara distinto, ahora que el miedo ya no dominaba cada paso. Maya lo notó en los detalles. Sofía volvió a cantar en voz baja mientras dibujaba. Ethan empezó a dormir con la puerta entreabierta sin despertarse aterrorizado a medianoche, y hasta los empleados parecían respirar con más libertad. Ricardo reorganizó horarios, cortó privilegios irreales y abrió espacio para conversaciones que antes se evitaban. Quería saber lo que realmente ocurría en su hogar. En todas esas medidas pedía la opinión de Maya, no por obligación, sino porque confiaba en ella como quien vio la verdad antes que nadie. Día a día entendía mejor la magnitud de la negligencia emocional que permitió, aunque sin intención, que el daño se instalara. Y Maya, con cuidado y sencillez, ayudaba a reconstruir rutinas para los niños, creando previsibilidad donde antes hubo caos. Poco a poco, la mansión dejó de ser un lugar donde los niños caminaban como sobre cristal y se convirtió en un espacio donde podían jugar sin miedo a equivocarse. El proceso fue lento y con tropiezos, pero cada paso adelante demostraba a Maya que valió la pena resistir. Un día, mientras ordenaba la zona exterior, Maya vio a Ethan sentado cerca de la rosa, el mismo lugar que antes simbolizaba terror. Sostenía 2 palas de juguete y al verla acercarse, le ofreció una con una sonrisa tímida. Era la primera vez que se acercaba a ese sitio por voluntad propia. Maya se arrodilló junto a él, sin tocar la tierra, solo acompañando su movimiento. Ethan empezó a cavar despacio, haciendo un agujero poco
poco profundo y explicó en voz suave que quería enterrar algo bueno esta vez. Del bolsillo sacó un cochecito roto, el mismo que había llevado consigo semanas tras el trauma, y lo colocó en el hueco, cubriéndolo con cuidado. Ahora ya no duele, dijo. Maya sintió un apretón en el pecho, no de tristeza, sino de testimonio. Ese pequeño gesto fue símbolo real de liberación, y por primera vez el jardín ya no parecía lugar de miedo, sino un espacio donde memorias difíciles podían resignificarse con delicadeza. Con el tiempo, Ricardo observó más atentamente la relación de Maya con los niños, percibiendo que ella tenía una sensibilidad que él nunca supo desarrollar como padre. Notaba cómo Sofía buscaba a Maya cuando necesitaba seguridad emocional, o cómo Ethan solo lograba relajarse verdaderamente cuando ella estaba cerca. Esas escenas le hicieron entender la dimensión del papel que Maya asumió en la casa, no solo como trabajadora, sino como alguien que realmente veía las necesidades de los niños. Un día la llamó al despacho, no con postura de jefe, sino como alguien que debía decir algo importante. Le agradeció de nuevo, sinceramente, por todo lo que hizo y seguía haciendo, y admitió que sin ella no habría podido enfrentar la verdad sobre Celeste. Maya escuchó en silencio, incómoda con los elogios, pero sabiendo que ese momento era significativo no por el reconocimiento, sino por su cambio de conciencia. Ricardo no solo aceptaba la verdad ahora, se responsabilizaba por ella, y eso, para Maya, fue la primera señal de que los niños tendrían por fin un adulto dispuesto a protegerlos de verdad. Las semanas siguientes trajeron avances visibles. Ethan empezó a comer mejor, a hablar con frases más completas e incluso a sonreír espontáneamente en momentos simples, algo que antes parecía imposible. Sofía ganó confianza para volver a dormir en su cuarto, pidiendo solo que Maya dejara una luz pequeña encendida. Por garantía, Maya mantuvo su rutina, ahora más ligera pero siempre atenta a las necesidades emocionales de ambos, creando rituales que daban seguridad. La infusión caliente antes de dormir, la lectura corta, la charla sobre cómo había sido el día. La casa, antes marcada por sombras y tensiones invisibles, comenzó a llenarse de sonidos olvidados. Risas, pasos apresurados, juguetes arrastrándose sin temor a reprender. Incluso los empleados se mostraban distintos. Algunos colaboraban más, otros evitaban aparecer por miedo a ser vistos. Era como si la ausencia de Celeste hubiera abierto espacio para que todos respiraran, reflexionaran y repararan. Maya, siempre discreta, observaba ese proceso con la sensación de cuidar no solo a los niños, sino a todo un ambiente emocional que empezaba a recomponerse. Con la rutina más estable, Maya comenzó a llevar a los niños a pequeños paseos fuera de la mansión, siempre con la autorización de Ricardo y acompañada discretamente por un guardia de confianza. El objetivo no era distracción, sino mostrar a Ethan y Sofía que el mundo exterior no era tan peligroso como la casa lo había sido durante tanto tiempo. En una de esas salidas los llevó a una plaza tranquila con un parque modesto, nada lujoso pero lleno de vida. Ethan dudó al principio, agarrando fuerte la mano de Maya como si el espacio abierto pudiera tragárselo. Sofía observaba con curiosidad, intentando comprender por qué otras niñas corrían tan libremente. Maya se sentó en el banco y dejó que avanzaran a su ritmo. Poco a poco, Sofía se acercó al tobogán y Ethan dio tímidos pasos hacia el columpio. Cuando finalmente se permitieron jugar, aunque contenidamente, Maya sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que los veía experimentar una sensación infantil normal. En 1900, ese momento tuvo la certeza de que la curación no venía solo de terapias y reportes, sino de recuperar pequeñas libertades. Al volver a casa, ocurrió algo inesperado. Ethan se quedó dormido en el coche profundamente, con el rostro sereno, sin miedo, sin sobresaltos. Maya lo observó dormir y la imagen la conmovió de un modo que no pudo explicar. Era como si su cuerpo hubiera comprendido que ya no tenía que mantenerse en alerta constante. Al llegar, Ricardo percibió lo mismo y le ayudó a llevarlo con cuidado al cuarto. Al arropar a su hijo, murmuró que no lo veía descansar así desde antes de casarse con Celeste. Una frase corta que lo decía todo sobre lo que había pasado desapercibido. Sofía se quedó en la puerta observando, abrazando un juguete favorito, sin miedo a dejarlo caer. Después que Ethan durmiera, Ricardo llamó a Maya para agradecerle otra vez y añadió que
que ella les había devuelto algo que él mismo no supo recuperar. Maya respondió que había hecho lo que cualquier persona haría ante la injusticia, pero sabía que no era verdad. Muchos habrían vuelto la mirada. Se quedó un instante en silencio, reconociendo no orgullo sino responsabilidad. Ahora que los niños empezaban a florecer, debía asegurar que nada amenazara ese progreso. Con el avance del proceso judicial, la casa recibió más visitas de asistentes sociales y cada encuentro revelaba detalles que confirmaban la importancia de lo que Maya había hecho. Los niños se expresaban mejor en las evaluaciones, aún con cautela pero con claridad que no tenían al principio. Sofía contó que tenía miedo de hacer ruido porque la mamá nueva no lo soportaba, y Ethan, en un momento de coraje, dijo que se escondía para llorar porque no quería ser enterrado otra vez. Las palabras simples de los niños cortaron el aire como verdades incontestables, y los profesionales registraron cada frase con atención. Ricardo, presente en algunas sesiones, escuchó en profundo silencio, visiblemente afectado, como si cada revelación reorganizara la historia reciente de su vida. No solo la relación con Celeste, sino también sus ausencias como padre. Maya permanecía al lado de los niños, ofreciendo seguridad con gestos pequeños, una mano en el hombro, una mirada alentadora, la respiración calmada que les impedía paralizarse. Tras cada sesión, los llevaba a jugar o descansar, sin presionar, solo acompañando su ritmo. Poco a poco, el trauma dejó de ser un peso aplastante y se volvió algo trabajable, con apoyo, paciencia y verdad. Cierto día, en una reunión con el abogado y un psicólogo, Ricardo preguntó a Maya cómo veía el futuro de los niños dentro de esa casa. La pregunta no era formal, era humana, llena de vulnerabilidad, como quien reconoce que no tiene todas las respuestas. Maya respiró hondo y dijo que creía que Ethan y Sofía necesitaban estabilidad, previsibilidad y alguien emocionalmente presente, algo que por mucho tiempo les fue negado. Habló de la necesidad de nuevos límites, rutinas claras y sobre todo de un entorno donde no tuvieran que protegerse todo el tiempo. Ricardo la escuchó y por primera vez verbalizó que quería transformar ese hogar, no para borrar el pasado, sino para asegurar que nada así volviera a ocurrir. El psicólogo destacó que la presencia de Maya era un factor de seguridad emocional y sugirió que siguiera involucrada de forma consistente. La propuesta sorprendió a Maya. Nunca imaginó ocupar un papel tan central en ese ambiente, pero al mirar a Ethan y Sofía jugando cerca de sus pies, entendió que no se trataba de estatus o reconocimiento. Era continuidad, cuidado y protección. Aceptó con humildad, sabiendo que ese compromiso cambiaría la vida de los niños y la suya. Con la estabilidad emocional creciente, Ricardo decidió abrir una de las salas que Celeste había mantenido cerrada desde el inicio del matrimonio. Era un espacio amplio, con grandes ventanas y luz natural. Debía haber sido una sala de convivencia familiar, pero Celeste la tenía cerrada con la excusa de reformas que nunca llegaban. Maya entró con cuidado y vio que la habitación estaba casi intacta. Muebles cubiertos con sábanas, fotografías antiguas guardadas en una caja, juguetes que nunca llegaron a manos de los niños. Ricardo explicó que Celeste no quería que ese espacio se usara porque ensuciaría la armonía de la casa, argumento que ahora sonaba extraño y revelador. Maya sugirió transformar la sala en un espacio lúdico y terapéutico para que los niños reconstruyeran recuerdos buenos. Él estuvo de acuerdo de inmediato. Juntos pasaron horas limpiando, abriendo ventanas y quitando el polvo. La sala dejó de parecer un depósito y empezó a llenarse de vida. Cuando Ethan y Sofía entraron por primera vez, sus ojos brillaron con sorpresa y alegría, como si el espacio hubiera sido hecho para ellos. En ese momento, Maya entendió que la casa no solo se reorganizaba, empezaba a ser un hogar de verdad. Con el paso de los días, la nueva sala se volvió el centro de la rutina infantil. Allí los niños recibían terapia, jugaban y hablaban con Maya sin miedo a interrupciones. Sofía empezó a pintar con más confianza y le entregó un dibujo a Maya, 3 figuras tomadas de la mano: ella, Ethan y Maya. Ethan aprendió a montar bloques y se enorgullecía de cada torre que dejaba en pie sin derrumbarse por nerviosismo. Ricardo, cuando podía, entraba a la sala a mirar, aunque fuera desde lejos, intentando recuperar el tiempo perdido sin presionar a sus hijos.
hijos. Para Maya, cada progreso era un recordatorio silencioso de que el trauma no definía el futuro, solo marcaba el punto donde la reconstrucción comenzaba. Ella siguió atenta, acogiendo miedos y celebrando pequeñas victorias. La mansión, antes llena de sombras y tensiones invisibles, ahora tenía un rincón que respiraba ligereza, y era allí, entre juguetes y paredes iluminadas, donde los niños empezaron a aprender lo que significa crecer en seguridad. Con el progreso, el psicólogo propuso algo sencillo pero de gran significado: permitir que los niños tomaran pequeñas decisiones del día a día para recuperar la sensación de control que les habían quitado. Maya abrazó la idea al instante. Empezó preguntando a Ethan qué merienda prefería o dejando que Sofía eligiera qué juego jugar primero. Esas elecciones mínimas, normales para cualquier niño, tuvieron un impacto profundo. Cada decisión tomada sin miedo fue una pequeña victoria contra el pasado. Sofía mostró más firmeza al expresar gustos y opiniones, y Ethan, aunque tímido, comenzó a señalar libros y juguetes que quería usar sin esperar permiso. Maya observaba esas transformaciones emocionada, porque sabía el peso simbólico de esos actos. Esos momentos, tan simples en otras familias, significaban para ellos la recuperación de una autonomía afectiva que jamás debió ser arrebatada. Y más aún, representaban la construcción de una confianza que ya podía crecer sin interrupciones. Una noche, guardando los juguetes después de 1900, que los niños dormían, Ricardo apareció y la llamó para mostrarle algo. La llevó a la sala de convivencia renovada, donde había colocado fotos antiguas de la familia antes de que Celeste entrara en sus vidas. Las imágenes mostraban a un Ricardo más relajado, menos preocupado, y versiones más jóvenes de Ethan y Sofía sonriendo. Ricardo explicó que llevó esas fotos de vuelta para recordarles a los niños y a sí mismo que hubo un pasado bueno antes del caos. Maya miró y comprendió que ese gesto, aunque simple, fue difícil. Implicaba aceptar que lo que vino después no correspondía a lo que él creyó construir. Confesó que, por primera vez, estaba dispuesto a revisar sus elecciones y aprender a ser un padre presente, no solo un proveedor ausente. Maya no respondió con frases grandilocuentes. Dijo que los niños notarían la diferencia, y eso bastó para empezar. Ricardo asintió agradecido y se quedó mirando las fotos como quien finalmente ve las fallas con honestidad, sin huir. En ese instante Maya entendió que no solo los niños cambiaban, Ricardo también. Con el avance de la investigación, el abogado de Ricardo informó que los testimonios de los niños, conducidos con extremo cuidado, serían incorporados al proceso oficialmente. Eso significaba que las memorias fragmentadas de Ethan y Sofía tendrían valor jurídico si se acompañaban de pruebas físicas recogidas en el jardín. Maya sintió un peso distinto al escuchar eso. Ya no era solo sospecha y relatos aislados. Ahora había un camino concreto para responsabilizar a Celeste. La noticia trajo alivio, pero también ansiedad. Sabía que confrontar verdades tan dolorosas requeriría fuerza de los niños, y su papel sería acompañarlos antes y después de cada etapa. El día anterior al testimonio, se sentó en el suelo de su cuarto con ellos y, con delicadeza, les explicó que podían decir solo lo que recordaban, sin miedo a equivocarse ni a hacer daño. También les aseguró que ella estaría allí todo el tiempo, aun cuando no entrara en la sala. Por primera vez, Ethan pareció creerle sin titubeos. Maya notó el cambio cuando él apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de confianza improbable semanas antes. Al día siguiente, la entrevista asistida se realizó en una sala preparada para evitar presión externa. Ricardo, nervioso, caminaba de un lado a otro con pasos cortos. Maya, más tranquila en apariencia, tenía el estómago hecho un nudo por la carga emocional del momento. Llamaron primero a Sofía. Entró con uno de sus dibujos como amuleto y salió media hora después con los ojos húmedos, pero no asustada, aliviada por poder contar lo que guardaba. Luego fue el turno de Ethan. Pidió a Maya que esperara, y cuando él entró, ella se quedó fuera, respirando y transmitiendo calma. Al terminar, Ethan vino y la abrazó fuerte. Maya entendió que ese abrazo no pedía protección, sino que señalaba que poco a poco recuperaba su voz. Con los testimonios registrados, la fiscalía avanzó con rapidez en el proceso, y eso trajo cambios visibles en la mansión. Ya no era un lugar dominado por tensión invisible. Ahora había movimiento,
tomando decisiones, documentos y profesionales, evaluando antes ignorados espacios. Ricardo empezó a involucrarse más, revisando etapas legales, leyendo informes y pidiendo explicaciones con firmeza. Quería entender cada detalle de lo ocurrido con sus hijos y asumió una postura que antes le parecía imposible. Maya observó la transformación. Era como si el hombre finalmente comprendiera que su presencia emocional era necesaria. Los niños lo notaron. Ethan empezó a buscar al padre espontáneamente, trayendo juguetes para mostrar. Sofía lo llamaba para enseñarle sus dibujos sin temor a ser ignorada. Esas pequeñas cosas, enormes para esa casa, confirmaban que el silencio se quebraba y la presencia se instauraba. Días después, Ricardo organizó una cena sencilla, solo con los niños y Maya. Nada formal, solo para celebrar la paz que empezaba. La mesa no tenía lujo. Había macarrones, jugo natural y galletas que Sofía ayudó a decorar. Ethan contó algo de la escuela. Sofía rió de una broma y Maya observó con una sensación inesperada. Parecía una familia funcionando por primera vez. Al final, Ricardo agradeció a Maya nuevamente, no por lo pasado, sino por su constancia diaria. Dijo que todavía cargaba culpa, pero que la convertía en presencia real, no en excusas vacías. Maya escuchó sin colocarse ni arriba ni abajo. Reconoció la importancia del gesto. Esa noche no hubo discursos ni promesas exageradas. Hubo humanidad, simplicidad y verdad. Cuando los niños dormían tranquilos, Maya supo que ese era el tipo de cura que no hace ruido. Viene despacio, firme, llenando lo que antes dominaba el miedo. Con el paso de los días, Maya notó que ella también cambiaba junto con la casa. Antes vivía en alerta, intentando sobrevivir en un entorno que la veía como sospechosa. Ahora encontraba espacio para respirar, pensar e incluso soñar de nuevo. Al llegar a trabajar, los niños corrían hacia ella con alegría genuina, y eso traía una ligereza que compensaba meses de tensión acumulada. Ricardo estaba más dispuesto a escuchar. Preguntaba sobre las rutinas, la organización del día y hasta por los sentimientos de los niños. Había momentos en que admitía su inseguridad, diciendo que no sabía ser padre plenamente, pero intentaba aprender sin atajos. Maya veía esa vulnerabilidad no como debilidad, sino como señal de responsabilidad. En esos intervalos sentía que la casa se transformaba en un lugar donde los niños ya no tenían que esconderse emocionalmente. Esa transformación silenciosa y constante confirmaba para Maya que valió la pena enfrentar el miedo. Un día, mientras ordenaba los juguetes en la nueva sala, Maya encontró una caja que Sofía había dejado abierta. Dentro había muchos dibujos recientes, torres coloridas, jardines soleados, figuras sonrientes. En la cima había uno diferente, 4 figuras tomadas de la mano, con un gran sol arriba. Los niños estaban en el medio, Maya a un lado y Ricardo al otro. Lo que llamó su atención fue que ninguna figura tenía sombras oscuras detrás, a diferencia de los primeros dibujos de Sofía, que siempre escondían un elemento de miedo en la esquina de la hoja. Se sintió emocionada, no por tristeza, sino por ver que para los niños ya no era solo quien los salvó en el peor día de sus vidas. Formaba parte de la reconstrucción de lo que entendían por hogar. Cuando Sofía entró y vio a Maya sosteniendo el dibujo, sonrió sin vergüenza y dijo: «Ahora podemos ser felices, ¿no?». Maya no supo responder de inmediato, pero asintió, sabiendo que esa frase tenía un enorme peso. Venía de alguien que por mucho tiempo creyó que la felicidad estaba prohibida. Con el proceso encaminándose, la fiscalía convocó a Ricardo a un testimonio más completo, esta vez como quien finalmente reconocía las señales que antes ignoró. Pasó días revisando documentos, fotos y conversaciones que antes no consideraba importantes. Maya le ayudó a organizar una línea de tiempo, mostrando cuándo empezaron los comportamientos extraños de Celeste y cómo coincidieron con los primeros signos de miedo en los niños. La preparación fue tanto jurídica como emocional. Ricardo enfrentó la realidad de que su ausencia dejó espacio para que la violencia se instalara en su hogar. Cuando fue a testificar, los niños preguntaron si volvería pronto. No era miedo a ser abandonados, sino la nueva preocupación. El padre que ahora luchaba junto a ellos. Maya los sostuvo por los hombros y les dijo que sí, que volvería y que estaba haciendo todo para asegurar un futuro seguro. Mientras esperaban, ella notó algo importante. Los niños ya no veían al padre como figura distante, sino como alguien
alguien que luchaba con ellos. Esa transformación costosa y difícil fue la prueba de que la casa realmente cambiaba. Cuando Ricardo regresó esa tarde, estaba agotado pero aliviado. Contó a Maya que por fin pudo decir todo, sin suavizar, sin justificar, sin intentar salvar la imagen de nadie. Maya escuchó atenta. Ese paso era tan importante como cualquier prueba física. Él rompía el silencio que durante tanto tiempo enterró la verdad. Los niños corrieron a abrazarlo y él los recibió con los brazos abiertos, todavía tembloroso, como quien comprende el valor de ese gesto. Maya observó en silencio, dejando que construyeran un momento que nunca tuvieron de verdad. Vio que la casa recuperaba algo esencial, la presencia de un padre, la presencia de seguridad, la presencia de una vida que empezaba a tener sentido de nuevo. En ese instante entendió que la superación no era solo haber sobrevivido lo peor, sino haber creado espacio para que lo mejor naciera, incluso después de tanta oscuridad. Semanas después, la noticia de la detención de Celeste empezó a difundirse discretamente entre conocidos, pero dentro de la mansión nadie hablaba abiertamente, no por miedo, sino por respeto a los niños. Ricardo contrató a una profesional especializada en rehabilitación infantil para acompañar el día a día de Ethan y Sofía, trabajando mano a mano con Maya. La especialista observó la dinámica y, tras unos días, dijo algo que dejó a Maya sin palabras. Están tan estables porque tienes a Maya como referencia emocional. Maya guardó silencio, sintiendo esa frase golpear de manera inesperada. Nunca buscó reconocimiento, solo hizo lo que su corazón le pedía. Pero oírlo de una profesional reforzó que su presencia fue, de hecho, el punto de inflexión en la vida de los niños. Ricardo, que escuchó parte de la conversación desde el pasillo, solo asintió con discreción. La casa respiraba diferente, puertas abiertas, risas, olor a comida casera y no más el clima pesado que dominaba cada rincón. Era como si por fin todos tuvieran permiso para existir sin miedo. Una tarde tranquila, mientras ordenaba libros en la sala de convivencia, Maya oyó pasos suaves detrás. Al darse vuelta, vio a Ethan con un dibujo en la mano, sencillo, pero lleno de significado. Se acercó y se lo entregó. 3 figuras, ella en el centro, de la mano con los niños, y una frase con letras torcidas: «Nos salvaste». Maya sintió el corazón apretarse de una forma que no supo describir. Se arrodilló, abrazó a Ethan con cuidado y supo que ese abrazo ya no pedía protección, sino agradecimiento. Sofía llegó enseguida y los envolvió en un abrazo conjunto, como pequeña celebración silenciosa de la nueva vida que construían. Ricardo observó desde la puerta, sin intervenir, con una mirada que mezclaba respeto y comprensión de lo que Maya significaba para sus hijos. No dijo nada, solo sonrió, con la certeza de que, a pesar de todo, iban por el camino correcto. Los meses siguientes consolidaron lo que Maya venía notando. Los niños recuperaban la capacidad de confiar. Ethan jugaba en el patio sin mirar atrás cada 5 segundos, y Sofía repetía: «Probamos otra vez», cada vez que algo fallaba. Una frase que para Maya simbolizaba la reconstrucción emocional. Ricardo, más presente, participaba en las rutinas, ayudaba con tareas, leía por las noches y buscaba crear recuerdos que compensaran, aunque fuera en parte, los años perdidos. La mansión, antaño escenario de silencio y miedo, se transformó en un lugar acogedor, con puertas abiertas y conversaciones espontáneas. Maya trabajaba como siempre, dedicada, presente, pero ahora había una diferencia. Ya no era solo empleada, era el centro emocional de esa casa. Una noche, al apagar las luces, notó que no sentía el peso de antes, el de la sospecha, la injusticia y la vigilancia. Ahora el peso era otro, responsabilidad, sí, pero una responsabilidad ligera, sostenida por afecto y confianza. Comprender esa diferencia fue para ella la mayor prueba de que todo había cambiado profundamente. Un atardecer soleado, Ricardo llamó a Maya al jardín, el mismo lugar que fue escenario de terror y que ahora era paz. Le agradeció otra vez, sin discursos, con la verdad simple desde el fondo. «Nos devolviste a mis hijos y le devolviste la vida a esta casa». Maya sonrió tímida y dijo que solo hizo lo que creía correcto, pero Ricardo negó con la cabeza y respondió: «Pocos harían lo que tú hiciste». Se quedaron en silencio un momento, viendo a Ethan y Sofía correr por el césped.
césped, libres, riendo alto, un sonido que antes parecía imposible allí. Maya se dio cuenta de que ese era el punto final del dolor y el inicio de algo verdadero. No un final de cuento de hadas, ni una redención dramática, sino un nuevo comienzo sencillo, humano y profundamente honesto. Cuando volvió a la casa con los niños detrás, supo algo que nunca antes: pertenencia. Y supo, sin pensarlo demasiado, que la historia no terminaba ahí. Seguiría viva en cada paso nuevo de esa familia reconstruida. En las semanas previas al juicio, la casa vivió una calma casi irreal comparada con el caos del pasado. Los niños seguían en acompañamiento, pero ya no tenían miedo en la mirada. Caminaban con pasos ligeros por la casa sin encoger los hombros ante cualquier ruido. Maya observaba cada avance con gratitud silenciosa, no por sentirse heroína, sino por haber evitado una tragedia mayor. Nunca olvidó el día que encontró a Ethan en el jardín, y sabía que ese recuerdo viviría en ella para siempre, no como trauma, sino como punto de inflexión. Fue el día que cambió todo, para ella, para los niños y para Ricardo. Allí, en el momento más oscuro, empezó a nacer la vida nueva que ahora llenaba cada rincón de la mansión. Cuando llegó la fecha del juicio, Ricardo fue solo al tribunal. Quiso ahorrarles a los niños cualquier rastro del pasado. Maya se quedó con Ethan y Sofía en casa, manteniendo la rutina lo más ligera posible. Pintaron, vieron una peli corta y prepararon un bocadillo juntos. Pero la verdad es que todos esperaban la noticia, cada uno a su manera. Cuando Ricardo volvió al final de la tarde, con semblante cansado pero firme, dijo solo: se acabó. Ahora podemos seguir. No entró en detalles. No hacía falta. Ese se acabó lo decía todo. Justicia, alivio y la posibilidad real de un nuevo comienzo. Maya sintió su cuerpo relajarse de una manera que no conocía hacía meses, como si una puerta interna se abriese finalmente. Los días siguientes estuvieron marcados por una tranquilidad inédita. La casa parecía más amplia, más luminosa, como si el peso invisible que la oprimía se hubiera quitado de cada pared. Ethan empezó a dormir toda la noche. Sofía reía con facilidad, como quien descubre que la infancia no tiene que ser silenciosa para ser segura. Ricardo, presente, continuó aprendiendo a ser padre, escuchando, acogiendo y dejando caer sus propias defensas poco a poco. Maya, aunque siguió discreta, sabía que también había cambiado. Había reencontrado su fuerza, su voz y su capacidad de actuar cuando todo parecía perdido. Era otra mujer de la que fue acusada injustamente en el mismo lugar. Llevaba en sí no solo el coraje que tuvo, sino la transformación que ayudó a provocar. Un mes después, en una mañana cualquiera, los niños corrieron a despertarla en la casa de apoyo donde dormía en sus guardias. «Maya, ven a ver», dijo Sofía tirando de su mano con entusiasmo. La llevaron al jardín, el mismo donde todo comenzó, ahora cubierto de flores nuevas que habían plantado semanas antes. En el centro había una pequeña placa de madera, pintada por las propias manos de los niños, con letras de colores. «Gracias por salvarnos». Maya se quedó en silencio, sintiendo un calor subir al pecho. No orgullo ruidoso, sino emoción profunda, de esas que solo existen cuando algo realmente cambia por dentro de alguien. No respondió con palabras. Se agachó y abrazó a los dos, dejando que ese gesto lo dijera todo. Allí, entre flores nuevas y recuerdos enterrados, comprendió que ya no era solo la mujer que salvó a Ethan. Era parte de la historia de curación de esa familia. Y por primera vez sintió que la vida también le había salvado algo a ella.